Hoy vamos a hablar de una de las preguntas más profundas y trascendentales que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿A dónde vamos cuando morimos? Sé que es un tema que puede generar muchas emociones, dudas y hasta cierto temor, pero lo que vamos a descubrir aquí es realmente sorprendente. Antes de seguir, si estás disfrutando del contenido y quieres explorar más temas así, no olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita para no perderte ningún video, y si tienes alguna pregunta o un punto de vista diferente, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas y tener una conversación con todos ustedes. Bien, vayamos al grano. La Biblia, ese libro tan antiguo y al mismo tiempo tan misterioso, tiene mucho que decir sobre el destino final de nuestras almas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos dan pistas sobre lo que sucede cuando dejamos este mundo. ¿Pero qué dice realmente? ¿Es todo tan claro como parece? Primero, hablemos de lo que muchos de nosotros hemos escuchado desde niños: la creencia en el cielo y el infierno. Según la Biblia, el cielo es un lugar de paz, donde los justos descansan en la presencia de Dios. Este lugar es descrito en términos de gloria, luz y felicidad eterna, un sitio donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El cielo no solo es un destino, sino una promesa de vida eterna en la comunión directa con Dios, rodeado de ángeles y seres celestiales en un estado de alegría perpetua. Por otro lado, el infierno es descrito como un lugar de tormento eterno, reservado para aquellos que han rechazado a Dios. Este es el destino de aquellos que han vivido en rebeldía, alejados de la voluntad divina, y se menciona en términos de fuego inextinguible, oscuridad exterior y sufrimiento continuo. Mateo 25:41, Marcos 9:43. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que, según las Escrituras, el infierno no fue originalmente creado para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Esto sugiere que el infierno no es un castigo predestinado para los seres humanos, sino una consecuencia del rechazo voluntario de la gracia y el amor de Dios. Pero, ¿es esto realmente todo lo que la Biblia tiene que decir al respecto? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. La Biblia también menciona conceptos como el Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo Testamento, que eran vistos como lugares de los muertos, una especie de estado intermedio donde las almas esperaban su destino final. El Seol no era necesariamente un lugar de tormento, sino más bien un reino sombrío y silencioso, un lugar de descanso para los muertos, donde no había ni acción ni conocimiento. Eclesiastés 9:10. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de la Gehenna, un término que a menudo se traduce como infierno, pero que en realidad era un valle fuera de Jerusalén donde se quemaba basura y que llegó a simbolizar la destrucción final de los impíos. Esto añade una capa adicional de complejidad, ya que la Gehenna es vista como un lugar de destrucción definitiva, en contraste con la idea de un tormento eterno en un infierno consciente. Y hay más detalles fascinantes sobre este tema que merecen nuestra atención. Algunas interpretaciones bíblicas no solo hablan de un juicio final, sino que sugieren que este evento será uno de los momentos más decisivos en la historia de la humanidad. Según el libro de Apocalipsis capítulo 20, este juicio final se lleva a cabo ante lo que se llama el Gran Trono Blanco. Aquí todos los muertos, grandes y pequeños, serán resucitados y convocados ante Dios para enfrentar un juicio basado en sus obras. Lo interesante es que este juicio no solo se aplica a los vivos en ese momento, sino también a todos aquellos que han muerto a lo largo de la historia.
Se nos dice que el mar, la muerte y el Hades entregarán a los muertos que hay en ellos, y que cada persona será juzgada según lo que haya hecho en vida. Este aspecto introduce una dimensión más profunda y compleja a la cuestión del cielo y el infierno. No se trata solo de la fe en Dios, sino también de cómo nuestras acciones y decisiones diarias contribuyen a nuestro destino eterno. Además, hay una mención intrigante en este contexto sobre los libros que serán abiertos durante este juicio. Uno de estos libros es el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han alcanzado la vida eterna. Pero también se mencionan otros libros en los que están registradas las obras de cada individuo. Esto sugiere que nuestras acciones, grandes y pequeñas, tienen un peso significativo y que serán evaluadas minuciosamente en este juicio final. Otra cosa que llama la atención es la idea de una segunda muerte. Según Apocalipsis, aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, lo que se describe como la segunda muerte. Esta segunda muerte parece ser un destino irreversible, una separación definitiva de Dios, lo que añade una gravedad inmensa a las decisiones que tomamos en vida. Este concepto del juicio final y la segunda muerte nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida diaria. Nos recuerda que nuestras elecciones, nuestras obras y la manera en que tratamos a los demás tienen consecuencias eternas. No es solo una cuestión de creer, sino de vivir de acuerdo con esos principios de fe. Lo que este juicio también revela es la justicia de Dios. Todos, sin excepción, serán juzgados con equidad y justicia, lo que subraya la idea de que el destino final de cada alma será una consecuencia justa de cómo vivió su vida. Así que, cuando hablamos del cielo, el infierno y lo que sucede después de la muerte, este juicio final ante el gran trono blanco añade una capa extra de seriedad y urgencia. Nos recuerda que el destino eterno no es algo dejado al azar, sino algo que se decide en función de nuestras creencias y acciones en esta vida. Lo interesante es que hay diferentes interpretaciones dentro del cristianismo sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Algunos creen que cuando morimos, nuestras almas van directamente al cielo o al infierno, dependiendo de nuestras acciones y fe en vida. Esta visión, basada en pasajes como el de Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», sugiere que el tránsito al destino final es instantáneo y definitivo. Sin embargo, otras corrientes cristianas ofrecen una perspectiva diferente. Algunos sostienen que existe un período de espera, algo conocido como el sueño del alma. Esta creencia se apoya en versículos como Primera a los Tesalonicenses 4:13-17, donde Pablo describe cómo los muertos en Cristo serán resucitados en el momento de su regreso, implicando que sus almas están en un estado de reposo hasta ese día. Durante este tiempo, según esta interpretación, las almas no están conscientes, sino que duermen en espera del día del juicio. En este día del juicio, descrito en el libro de Apocalipsis, todos serán resucitados, tanto justos como injustos, y se presentarán ante el trono de Dios para recibir su destino eterno. Aquí es donde entra en juego la famosa separación de las ovejas y los cabritos, mencionada en Mateo 25:31-46, donde se determina quiénes entrarán en el reino eterno y quiénes serán condenados. Otra interpretación interesante es la idea del intermedio consciente, una creencia sostenida por algunos teólogos que sugiere que las almas de los fallecidos
están conscientes en una especie de estado transitorio antes del juicio final. Este estado no es ni el cielo ni el infierno definitivos, sino una existencia intermedia en la que las almas experimentan una premonición de su destino final. Este concepto se encuentra en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 a 31, donde se describe cómo el rico, tras su muerte, se encuentra en tormento mientras Lázaro está en paz en el seno de Abraham. Estas diversas interpretaciones reflejan la complejidad y la profundidad del tema dentro del cristianismo. Cada visión ofrece una perspectiva diferente sobre la naturaleza del alma, el tiempo y la eternidad, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos la vida después de la muerte y el papel que nuestras creencias juegan en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la idea de un cielo y un infierno inmediatamente después de la muerte se basa en varias parábolas y enseñanzas de Jesús que describen la separación final de los justos y los injustos. Sin embargo, otras tradiciones cristianas, como las de los adventistas del séptimo día o algunas ramas del cristianismo ortodoxo, adoptan una visión más compleja del estado intermedio. Estas interpretaciones sostienen que la muerte es un sueño profundo en el que no hay conciencia ni actividad hasta la resurrección final. Este concepto, también conocido como el sueño del alma, está influenciado por pasajes como Primera a los Tesalonicenses 4, 13 a 14, que habla de la esperanza en la resurrección y el retorno de Cristo. Algunas corrientes del cristianismo enfatizan el papel del juicio previo a la resurrección final, lo que implica que nuestras acciones y fe durante nuestra vida tienen consecuencias directas en nuestro destino eterno. Esta visión sugiere que hay un período de evaluación donde nuestras vidas son examinadas antes de que el destino eterno sea decidido, lo cual añade otra capa de complejidad al entendimiento del más allá. Por otro lado, los estudiosos de la teología y los estudios bíblicos también han explorado conceptos como la restauración universal o la apocatástasis, que sugieren una reconciliación final de todas las almas con Dios, independientemente de sus acciones en vida. Esta perspectiva, aunque menos común en las doctrinas principales, plantea la posibilidad de que, al final, el amor y la misericordia de Dios puedan redimir a todos, eliminando la separación eterna entre el cielo y el infierno. Este mosaico de creencias y enseñanzas no solo refleja la diversidad de interpretaciones dentro del cristianismo, sino que también invita a cada individuo a profundizar en su propia comprensión de la vida después de la muerte. Cada tradición cristiana aporta una perspectiva única, influenciada por la cultura, la historia y las interpretaciones teológicas específicas. Por ejemplo, mientras que algunas denominaciones insisten en una visión literal del cielo y el infierno como lugares físicos de recompensa y castigo, otras enfatizan una interpretación más simbólica, donde el cielo representa la unión espiritual con Dios y el infierno es visto como una separación eterna de su presencia. Este variado espectro de creencias nos desafía a considerar cómo nuestras concepciones sobre el más allá influyen en nuestra ética y conducta diaria. Si creemos en un juicio final, es probable que nuestras decisiones se vean guiadas por la idea de un examen moral supremo. En contraste, aquellos que ven la vida después de la muerte como una forma de trascendencia espiritual pueden centrarse más en el crecimiento personal y la armonía con el universo. Estas creencias afectan nuestra relación con lo divino. Para algunos, la visión de un Dios justo y misericordioso que otorga recompensas y castigos puede moldear una relación basada en la esperanza y el temor reverente.
Otros pueden ver la relación con lo divino como una búsqueda de conexión y entendimiento, enfocándose en el amor y la gracia incondicionales más que en la retribución. Este viaje de reflexión personal y teológica también plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra existencia y el significado de nuestras vidas. Al considerar cómo queremos vivir en consonancia con nuestras creencias sobre la eternidad, nos enfrentamos a decisiones sobre cómo tratamos a los demás, cómo buscamos el perdón y cómo aspiramos a la justicia. Reflexionar sobre estos temas puede ofrecer una visión más clara no solo de lo que significa vivir bien, sino también de cómo nuestra visión del futuro eterno moldea nuestras acciones presentes. En última instancia, entender nuestras creencias sobre la vida después de la muerte puede proporcionarnos una brújula moral, ayudándonos a vivir de una manera que esté alineada con nuestras convicciones más profundas. Nos recuerda que nuestras decisiones diarias, nuestras actitudes hacia el sufrimiento y la compasión y nuestra búsqueda de propósito tienen un impacto que trasciende la vida terrenal, resonando en la eternidad según nuestras creencias y esperanzas más sinceras. ¿Y qué hay de ese concepto del purgatorio? Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, algunas tradiciones cristianas, especialmente dentro del catolicismo, han desarrollado la idea del purgatorio como un estado intermedio. Según esta doctrina, el purgatorio es un lugar o estado temporal donde las almas de los fieles que han muerto en gracia, pero que aún no están completamente purificadas de sus pecados veniales o de la pena temporal debida por los pecados, pasan por un proceso de purificación. Este proceso les permite alcanzar la pureza necesaria para entrar en la presencia de Dios en el cielo. El concepto se basa en interpretaciones de pasajes bíblicos como 2 Macabeos 12:45. Donde se menciona la oración por los muertos para que sean liberados de sus pecados, así como en referencias del Nuevo Testamento, como 1 Corintios 3:15, donde se habla de un juicio a través del fuego que purifica. Estos textos han sido interpretados por la Iglesia Católica como indicios de que, incluso después de la muerte, las almas pueden necesitar una purificación adicional antes de estar listas para la comunión plena con Dios. Además, los escritos de algunos padres de la Iglesia, como San Agustín y San Gregorio Magno, también contribuyeron a la formulación de la doctrina del purgatorio. Estos teólogos argumentaron que el purgatorio es una manifestación de la misericordia divina, permitiendo que las almas imperfectas alcancen la santidad necesaria para entrar en el cielo, en lugar de ser condenadas eternamente. Otra dimensión interesante del purgatorio es la relación entre los vivos y los muertos en la tradición católica. Se cree que las oraciones, misas y buenas obras realizadas por los vivos pueden ayudar a acortar el tiempo que un alma pasa en el purgatorio. Este aspecto de la doctrina subraya la interconexión entre la Iglesia en la tierra y las almas en el más allá, una comunidad espiritual que trasciende la muerte física. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de purgatorio ha sido objeto de debate y no es aceptado universalmente dentro de todas las ramas del cristianismo. Por ejemplo, las iglesias protestantes, tras la Reforma, rechazaron la idea del purgatorio, argumentando que no tiene un fundamento bíblico sólido y que la salvación y la purificación son obras completadas únicamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. En contraste, para los ortodoxos, aunque no usan el término purgatorio, hay creencias en un proceso de purificación después de la muerte, pero con diferentes matices teológicos. Este concepto, aunque polémico, ha desempeñado un papel significativo en la vida religiosa de muchos cristianos a lo largo de los siglos, influenciando prácticas devocionales, la manera de entender la muerte y la esperanza en la vida eterna.
El purgatorio, entonces, no solo trata sobre el destino de las almas después de la muerte, sino también sobre cómo los vivos pueden participar en la redención de sus seres queridos. Pero aquí viene algo fascinante. En el libro de Eclesiastés se nos dice que los muertos no saben nada y que no hay trabajo, ni planificación, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba. Esto podría sugerir que la muerte es un estado de inconsciencia, un descanso profundo hasta la resurrección final. ¿Te imaginas? Todo queda en suspenso, como un gran interludio antes del desenlace final de la historia de la humanidad. Este concepto de la muerte como un sueño profundo se encuentra también en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Jesús mismo, al hablar de la muerte de Lázaro, dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Juan 11:11. Este lenguaje figurado refuerza la idea de que la muerte no es el final definitivo, sino una pausa temporal, un estado en el que la persona no experimenta ni conciencia ni sufrimiento, sino simplemente espera el llamado a la vida nuevamente. Además, esta perspectiva de la muerte como un estado de descanso también se relaciona con la idea del Sheol en el Antiguo Testamento. El Sheol se describe como una especie de morada de los muertos, un lugar oscuro y silencioso donde las almas esperan sin conocimiento ni actividad. No es ni un paraíso ni un infierno, sino más bien un lugar de espera, un símbolo del misterio y la incertidumbre que rodea el estado de los muertos. Algunos teólogos han sugerido que este estado de sueño o inconsciencia podría ser una forma en que Dios protege a las almas de un sufrimiento innecesario mientras esperan el día de la resurrección. Imagina un momento de transición en el que el tiempo no tiene el mismo significado que en la vida terrenal, un lapso en el que el alma descansa, libre de preocupaciones, hasta que se complete el propósito divino. Esto nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Qué significa entonces la resurrección? Según la Biblia, la resurrección no es simplemente un retorno a la vida tal como la conocemos, sino una transformación completa. En 1 Corintios 15, 51 a 52, se describe cómo en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. Esto sugiere que la resurrección es un evento cósmico, un momento en que la humanidad será renovada para una existencia que trasciende la muerte y el tiempo. Este enfoque de la muerte como un estado transitorio también tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora. Nos invita a reconsiderar nuestras prioridades, a valorar más nuestras acciones cotidianas y el impacto que tienen en nuestro destino eterno. Si la muerte es solo una transición, un momento de espera antes de la resurrección y el juicio final, entonces cada día de nuestra vida cobra una importancia renovada. La Biblia nos enseña a vivir con la eternidad en mente, sabiendo que nuestras decisiones aquí tienen un peso que va más allá de lo temporal. En el libro de Santiago, por ejemplo, se nos recuerda que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto subraya la fragilidad y la brevedad de nuestra existencia y nos urge a vivir con un propósito claro, buscando cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Además, el concepto de la muerte como un estado transitorio nos libera de la desesperación que a menudo rodea la idea de morir. En lugar de verla como un final definitivo, podemos percibirla como un paso necesario en el gran plan divino, una etapa en nuestro viaje espiritual hacia la eternidad. Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa esta esperanza diciendo que morir es ganancia, porque significa estar con Cristo.
Esto nos ofrece una perspectiva llena de esperanza, donde la muerte no es algo que temer, sino un momento de encuentro con Dios, un avance hacia una existencia más plena y perfecta. Este entendimiento también nos lleva a valorar la comunidad y las relaciones que construimos en la vida. Si la muerte es solo un paso hacia algo más grande, entonces el amor, la compasión y la justicia que sembramos ahora son semillas que darán fruto en la eternidad. Jesús mismo nos enseñó que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Él. Esto refuerza la idea de que nuestras acciones en esta vida tienen repercusiones eternas, tanto para nosotros como para los demás. Finalmente, al ver la muerte como una transición en el plan divino, somos llamados a vivir con una fe activa, confiando en las promesas de Dios. En lugar de temer lo desconocido, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene el control y que a través de la muerte nos lleva a una vida más abundante y plena en su presencia. Este enfoque nos invita a vivir con valentía, a no aferrarnos a las cosas temporales, sino a invertir en lo que tiene valor eterno. Así, la muerte deja de ser un final aterrador y se convierte en un paso hacia la realización completa del propósito para el cual fuimos creados. Es un recordatorio constante de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que todo lo que hacemos aquí en la tierra es parte de nuestro peregrinaje hacia ese destino final. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees en el cielo y el infierno tal como lo describe la Biblia? ¿O piensas que hay algo más, algo que aún no entendemos del todo? Deja tu opinión en los comentarios. Así que ahí lo tienen, amigos. La Biblia nos da una visión compleja y a veces enigmática de lo que sucede después de la muerte. Pero lo que está claro es que nuestro destino final no es algo que debamos tomar a la ligera. Reflexionar sobre esto no solo nos ayuda a entender mejor nuestra fe, sino que también nos invita a vivir de una manera que esté alineada con las enseñanzas y valores que encontramos en las Escrituras. Si te gustó este video y quieres seguir explorando temas tan intrigantes como este, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.